Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el tema de análisis y síntesis, que es un tema que está vinculado a tu capacidad de comprensión de lectura. Así que empezamos y vamos por partes. La pregunta con la cual abrimos este tema, esta clase, es la siguiente. ¿En qué consiste exactamente analizar un texto? Y como puedes tú leer ahí, analizar un texto significa que tú entiendas plenamente su contenido, sin dejar escapar ningún tipo de detalle. No es lo que yo siempre te digo cada vez que leemos un texto del libro, ¿no? Que no dejes que se te escape ni el más mínimo detalle, porque a veces un mínimo detalle puede que sea muy importante o puede que sea trascendental para que tú llegues a captar el sentido del texto por completo. Así que cuando tú leas algo, no descuides nada, ¿no? Absolutamente nada. Para ello, debemos tener en cuenta que existen diversos tipos de texto y que cada texto exige una mayor atención a diferencia de otro, debido a la complejidad que puede estar presente en el lenguaje que lo conforma. Es una cosa muy cierta, ¿no? Tú sabes que hay diferentes tipos de texto, incluso dentro de cada tipo de texto hay textos que son más fáciles de leer y más complejos. Por ejemplo, si pensamos en tipos de textos narrativos, al cual pertenecen los cuentos, ¿no? Es mucho más sencillo leer un cuento como Paco Yunque de Vallejo a que leas un cuento de James Joyce o un cuento de William Faulkner, que son autores que ya juegan mucho con las palabras, utilizan de repente muchas metáforas, entonces hay que ponerle un poquito más de atención, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa voy con esto? Que hay textos que te exigen una mayor atención. Hay textos que te exigen un mayor estilo de lectura, ¿no? Entonces, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Ya sabes qué cosa es analizar un texto y ahora la segunda pregunta es ¿en qué consiste sintetizar un texto? Recuerda que el tema es análisis y síntesis, ¿no? Sintetizar un texto consiste en que tú reduzcas ese texto a sus partes más importantes, las cuales tú has descubierto gracias a haberlo analizado antes. Entonces, digamos que el análisis es el paso 1 y la síntesis es el paso 2. Porque si tú no analizas el texto, entonces no podrías hacer una buena síntesis del texto, porque recuerda que sintetizar un texto consiste en que tú solamente resaltes las partes importantes, ¿no? Resaltes las partes que son más importantes y hagas un nuevo texto solamente con esas partes. Ahora, la idea principal, recuerda que es el elemento que sintetiza un texto. Tú puedes sintetizar un texto con una sola idea principal. Y tú puedes también incluso extraer una idea principal de cada párrafo. O sea, tú puedes tranquilamente de cada párrafo del texto sacar una idea principal. O también si deseas sacar una sola de todo el texto, ¿no? Imagina que tu texto está conformado por 10 párrafos. Cada párrafo puede tener una idea principal. Entonces te botaría 10 ideas principales, ¿no? Porque son 10 párrafos. Pero de esas 10 ideas principales, tú eliges cuál es la más principal de todas, ¿no? Y esa justamente es la idea principal de todo el texto, que es la idea madre, la idea matriz, en torno a la cual gira todo el texto, ¿no? Ahora,
¿Cuál es el mejor modo de que tú te enfrentes a un texto, de que tú leas un texto? Como se mencionó anteriormente, cada texto exige al lector una lectura diferente, ¿no? Recuerda que hay una frase, a mí me gusta mucho esta frase porque es una gran verdad, que dice lo siguiente: no es el libro el que debe adecuarse al lector, sino que es el lector el que debe adecuarse al libro, porque cada libro te exige una lectura distinta. No vas a leer tú del mismo modo un libro de Mario Vargas Llosa como La Casa Verde, que es muy complicado, ¿no? A que leas un libro juvenil, ¿no? Como Juventud en Éxtasis, ¿no? Que se lee de un tirón y se lee con ojos superficiales. Entonces, cada libro te exige una lectura diferente, ¿no? No obstante, puedes tú seguir ciertas recomendaciones globales, generales, que incluso ya te las he dado yo en clase más de una vez. Una recomendación es la siguiente: que des una primera lectura rápida al texto. Esa lectura rápida te va a permitir familiarizarte con lo que te dice el texto, ¿no? Te vas a poder percatar de qué cosa te está hablando el texto. Ahora, luego de esa lectura rápida que te ha familiarizado con el texto, realizar una segunda lectura mucho más lenta, más profunda, más analítica, más detenida. Y esa segunda lectura te va a permitir darte cuenta de ya los mínimos detalles, ya. Los detalles que en una primera lectura no te has podido percatar, ¿no? Aquí ya los vas a poder descubrir. Y obviamente vas a poder también descubrir qué es lo más importante que el texto te dice, o sea, la idea principal. Justamente gracias a esa segunda lectura, tú vas a poder subrayar o resaltar las ideas que te parezcan importantes, ¿no? Y bueno, una cuarta recomendación es que tú leas un texto siempre con un diccionario al costado, ¿no? Para que puedas consultar las palabras que tú desconozcas. Nunca te permitas seguir leyendo un texto si no conoces el significado de una palabra, cosa que así también aumentas tu léxico, tu vocabulario. Esas son las recomendaciones que puedes seguir, pero siempre recordando que cada texto exige un modo de lectura diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, te muestro un método llamado el método de la segmentación, que es un método que te va a ayudar para que tú analices un texto. Eh, Consiste en que tú justamente extraigas la idea principal de cada párrafo que conforma un texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a aplicar este método en un texto titulado La contaminación acústica, que dicho sea de paso está ubicado en la página 73 de tu libro, ¿no? Vamos a leerlo rapidito, ¿sí? Dice lo siguiente: los habitantes de las grandes ciudades están sometidos a un sinfín de ruidos. Los automóviles, las máquinas utilizadas en las obras, los aparatos de radio y de televisión que funcionan a un volumen excesivo, producen intensísimos ruidos que pueden afectar seriamente nuestra salud. Por ejemplo, de este párrafo 1 podríamos sacar la idea principal siguiente, ¿no? Que los ruidos intensos afectan la salud. Esa es la idea principal de este párrafo 1. Párrafo 2. Los ruidos agudos y continuos ocasionan trastornos físicos como la sordera y psíquicos como depresión e irritabilidad. Por ejemplo, la idea principal de este párrafo 2 puede ser que los ruidos originan trastornos, ¿no? Trastornos, tanto físicos como psíquicos. Párrafo 3. Por eso las autoridades han declarado obligatorio el uso de silenciadores en los tubos de escape de los automóviles y la utilización de protectores de oídos para los trabajadores que estén sometidos a ruidos excesivos. La idea principal de este párrafo 3 puede ser que las autoridades exigen el cuidado de oídos. Ya has sacado de cada párrafo una idea principal, ¿no?
Luego, ¿cuál es el paso que debes seguir? Luego de que tú extraigas las ideas principales de cada párrafo, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos sacado 3 ideas principales. Luego de eso, vas a elegir cuál de las 3 es la principal de todas, ¿no? ¿Cuál de las 3 es la más importante de todas? Y para eso te vas a preguntar lo siguiente. ¿Cuál de las 3, si la elimino, afectaría a las otras 2? Como nos podemos dar cuenta, si elimino la primera, las otras 2 ideas principales no tendrían sentido. Veamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿de qué te puede servir esto de acá y esto de acá si no estuviera esto de acá? Porque el hecho de que te digan que los ruidos intensos afectan la salud hace que nazca esta segunda idea y hace que nazca esta tercera idea. Estas 2, si te das cuenta, parten de la de acá. Por eso que los ruidos intensos afectan la salud sería la idea principal de todo el texto, ¿no? De todo el texto. ¿Te das cuenta? Es así como se aplica el método de la segmentación. Ahora, luego de que tú eliges la idea principal, que es esta de acá, puede que también tú lo modifiques, ¿no? Un poquito si deseas. Por ejemplo, como lo he hecho acá, ¿no? Los ruidos intensos pueden afectar gravemente la salud. O sea, puede que tú mejores el lenguaje que has usado arriba, ¿no? O si deseas, lo dejas así nomás. Ya depende de ti. No olvides también que es importante que tú extraigas el tema central. Recuerda que el tema no es lo mismo que la idea, ¿no? El tema tiene forma de frase, o sea que no le debes poner verbo, eso te he enseñado muchas veces ya, ¿no? Y para que tú extraigas el tema central, usa la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué me habla el texto? El que hemos leído, por ejemplo, si nos preguntamos de qué nos habla, simplemente la frase sería el peligro de los ruidos, ¿no? Ese es el tema central, ¿no? El peligro de los ruidos. Es una simple frase, no posee verbo, ¿no? En cambio, la idea principal es una oración. Sí tiene verbo, en este caso es la palabra afectan, que es un verbo, ¿no? Así que no confundas frase con oración, ¿ok? Bueno, chicos, nos estamos quedando ahí y exactizamos más detalles sobre este tema en el Zoom. Muchas gracias, cuídense mucho.